Como decía, aquí estamos hablando de gestión de equipos y para empezar a hablar de gestión de equipos siempre es bueno recordar qué es lo que consideramos un equipo o en qué se diferencia un equipo de un grupo de personas que trabajan juntas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un call center en el cual hay 40 personas trabajando que tienen un único responsable, pero cada persona trabaja por su cuenta. Los objetivos están fijados persona por persona. El trabajo de una persona no depende para nada de los otros. No estamos hablando de un equipo realmente, estamos hablando de un grupo de personas que trabajan juntas. Cuando hablamos de un equipo, tienen que darse 4 elementos esenciales para que podamos considerar que estamos hablando de un equipo. El primer elemento esencial es que los miembros tienen que tener un objetivo compartido. El hecho de tener un objetivo compartido es la causa y también de que los miembros son interdependientes, es decir, que el resultado, que el trabajo, que la calidad, que el rendimiento de cada uno de ellos no depende únicamente de lo que hacen individualmente, sino también depende de lo que hacen los demás miembros del equipo. Y esta interdependencia, además, es conocida y compartida por todos y todos son conscientes de ella. Para que tengamos un equipo, en tercer lugar, decimos que necesitamos que los miembros del equipo tengan un compromiso conjunto. Un compromiso de conseguir algo juntos, un compromiso de trabajar juntos, un compromiso de ayudarse, un compromiso de confiar los unos en los otros. El grado en que se muestre ese compromiso nos mostrará la madurez que tiene el equipo en cuanto a su cohesión interior. Por último, la unidad es responsable como tal ante la organización y van a ser medidos, por no decir juzgados, de acuerdo con el rendimiento conjunto y no con los rendimientos individuales de cada uno de los miembros. Cuando tenemos un equipo de trabajo, por tanto, tenemos que ser muy conscientes de estas interdependencias que son las que nos condicionan cuando las personas que trabajan en el equipo tienen distintos tipos, como decimos, de personalidades o lo que llamamos en el esquema de Walter and Reed de estilos sociales, para empezar. Cuando hacemos el análisis de los estilos sociales de cada persona, de acuerdo con el modelo de Walter y Reed, encontramos 2 ejes de análisis, que es hasta qué punto la persona está más orientada a la tarea, en este eje que tenemos verticalmente, o más orientada a las personas, a la gente. Es un eje que le podemos llamar sensibilidad. Hasta qué punto una persona es más sensible, menos sensible. Cuanto más orientada está la tarea, menos sensible. Cuanto más orientado está la gente, más sensible. El segundo eje de análisis es hasta qué punto la persona tiene un comportamiento asertivo, es decir, defiende sus posiciones y por lo tanto está orientado más a decir, a exigir, o está más orientado a preguntar, o está más orientado a pedir. En estos 2 aspectos, mayor asertividad, tenemos personas que están más orientadas a decir lo que hay que hacer, a exigir que se haga algo. Cuando estamos hablando de personas más orientadas o con menor grado de asertividad, estamos hablando más de personas que piden que se haga algo en vez de decirlo o de exigirlo. Analizando estos 2 ejes, y por medio de unos test que podemos realizar, nos aparecen 4 grandes estilos sociales. Tenemos un estilo que llamamos conductor, donde tenemos una menor sensibilidad, por ejemplo, mayor orientación a la tarea, mayor y menor orientación a la gente y a la vez orientación a decir y no a preguntar. Este estilo social se caracteriza, o podemos reconocerlo fácilmente, por ser personas que tienen muy claros cuáles son los objetivos, que tienen muy claro qué es lo que estamos persiguiendo, tienen tendencia a hablar muy deprisa, tienen tendencia a hablar en un tono relativamente alto y a no preocuparse demasiado por a quién puede afectar o dejar de afectar las decisiones que tomamos. En este mismo lado, por decir algo del diagrama, de las personas que están más orientadas a decir o de fuerte asertividad, tenemos un segundo estilo social
que se caracteriza en este caso por estar más orientado a la gente o contar con mayor sensibilidad, que es el estilo que llamamos expresivo. Este es un estilo que caracteriza por individuos que tienen muchas veces mucha iniciativa, creatividad, son, decimos a veces, el alma de la fiesta, siempre están en el centro de todo, hablan mucho. La gente, por naturaleza, tiene tendencia a hacerles caso, a querer escucharles y a seguir aquello que proponen. En el lado opuesto del diagrama tenemos otros dos estilos, están más orientados a decir, a pedir, a preguntar, con menor, por tanto, grado de asertividad. Si ese menor grado de asertividad se combina con una orientación a la tarea, tenemos lo que llamamos un estilo social analítico, personas que están orientadas fundamentalmente a la exactitud, a los datos, al cómo hacer las cosas y que tampoco tienen una gran preocupación por cómo afecten o dejen de afectar las personas, pero que sin embargo tienen un hablar monótono, que hablan más bajo y más despacio que los dos estilos que hemos visto anteriormente. En último lugar, tenemos el estilo social que llamamos amigable, un estilo de baja asertividad, muy orientado a la gente y que sobre todo se preocupa de cómo se sienten los demás con el trabajo que hacemos, con las decisiones que tomamos. En un equipo nosotros podemos tener, y es bueno que tengamos, personas que respondan a estos distintos estilos sociales. Es muy difícil realmente conducir un grupo en el cual todas las personas tuvieran un perfil de conductor. Estarían constantemente debatiendo y luchando por el liderazgo del equipo sin dedicar demasiado esfuerzo ni al trabajo ni a tener en cuenta otros aspectos. Si tuviéramos todo un grupo que todos fueran expresivos, pues posiblemente tendríamos muchísimas propuestas de las cuales nunca llevaríamos ninguna a término, porque estaríamos siempre lanzando nuevas iniciativas, nuevas ideas y nadie las consolidaría. Tuviéramos un grupo donde todos fueran analíticos, estaríamos haciendo mucho trabajo, pero posiblemente no se lo diríamos a nadie y nadie se enteraría de lo que hacemos. Y si al final tuviéramos un grupo donde todos tuvieran un perfil amigable, pues posiblemente lo pasaríamos bien y todos tendríamos mucha preocupación los unos por los otros, pero no llegaríamos nunca a hacer ningún trabajo productivo. Por lo tanto, lo que necesitamos es tener dentro de nuestro equipo una combinación de todos estos estilos. Pero, sin embargo, tenemos que ver cómo nosotros, como líderes del equipo, tenemos que manejar a las personas que muestran los distintos estilos para aprovechar al máximo las ventajas que nos aporta su estilo social e intentar, de algún modo, contrarrestar aquellos puntos que pueden ser menos positivos o más negativos de su comportamiento o de su manera de trabajar. Tenemos que tener en cuenta que siempre, y es un esquema básico de la comunicación entre personas, para que una persona realmente nos preste atención, tenemos que crear una conexión con ella. Para que esté dispuesta a escuchar lo que decimos, lo que le proponemos, para que esté dispuesta a hacer las tareas que nosotros les encargamos, necesitamos que esas otras personas conecten con nosotros. El mecanismo de la conexión se basa en un gran principio, que es que a todo el mundo le gusta la gente que es como ellos. Nos gusta la gente que es como nosotros, finalmente. Me gusta la gente que es como yo. ¿Qué quiere decir que me gusta la gente que es como yo? Me gusta la gente que se viste como yo, que habla como yo, que se mueve como yo, que muestra un comportamiento social similar al mío. Las personas tendemos a pensar que somos la medida de todas las cosas, que la gente que es como nosotros es normal y que todos los que no son como nosotros, pues son, por decirlo de alguna manera, raros o extraños, o les pasa alguna cosa o tienen algún tipo de debilidad. ¿Cómo aprovechamos este mecanismo natural de la comunicación a nuestro favor? Pues adaptando nuestra comunicación con los miembros de nuestro equipo a su estilo social. Si analizamos cómo son los distintos estilos personales en relación al trabajo, vemos que decimos que una persona con un estilo social de conductor hablará de simplemente hazlo, con un tono imperativo. Quiere saber qué hay que hacer y cuándo hay que terminarlo
y le gusta tomar la responsabilidad sobre la tarea. Una persona que en cambio tiene un estilo social expresivo va a hablar con frases tales como hagámoslo, es decir, hagámoslo juntos, trabajemos juntos, le va a preocupar nuestra relación, quiere saber quién más va a participar. La típica persona que le invitas a una comida y pregunta, ¿y quién más va a venir? Mientras que el conductor, si le invitas a una comida, no va a preguntar quién más va a venir, sino cuándo y dónde es la comida y mucho de qué vamos a hablar. Al expresivo le gusta la energía y el optimismo más que tomar la responsabilidad del grupo. Un estilo analítico siempre nos estará diciendo o persiguiendo que hagamos las cosas bien, correctamente, que no cometamos errores. Lo que le preocupa es saber cómo vamos a comer, más que qué o cuándo y quién más viene. Le gusta planificar, tampoco le gusta tomar la responsabilidad y se pone muy nervioso cuando alguien le habla o le pregunta por sus sentimientos o por los sentimientos que pueden tener otras personas. Un amigable hablará de lo buenos que somos, no tanto de lo que hacemos. Quiere saber por qué de la tarea, quiere saber quién tiene que hacerla. Y, como vemos, le gusta la cooperación y la lealtad. Cuando nosotros tenemos que hablar con un conductor, tenemos que tener claro que el conductor va a querer que seamos concisos, que no demos vueltas a los asuntos, que tratemos los temas directamente, que no intentemos rebajar la posible tensión o los efectos perniciosos o secundarios de un tema, sino que vayamos directos al grano. En cambio, un expresivo querrá que pongamos énfasis en qué otras actividades vamos a hacer en relación con la tarea, saber quién más va a participar, quiere saber cómo nos vamos a relacionar, quiere saber si además de trabajar, pues vamos a comer juntos o vamos a salir después del trabajo. Va a aportar una gran cantidad de ideas y va a querer que nosotros también, sobre todo, le escuchemos y le contagiemos de esa energía y optimismo que nos transmite. Si queremos hablar con un analítico, tampoco vamos a hablar de sentimientos o tampoco vamos a hablar del qué y del cuándo. El qué y el cuándo no les preocupa extraordinariamente a los analíticos. Queremos llegar a ellos, tenemos que hablar del cómo, tenemos que hablar de la planificación, de las fases, de las tareas y subtareas y de cómo esas tareas y subtareas se van a realizar, qué herramientas vamos a tener a nuestra disposición, qué tipo de formularios tenemos que llenar, etc. Para el cambio, a llegar a una conexión buena con un amigable, tenemos que hablar al revés de cómo se va a sentir la gente, de cómo vamos a conseguir que nadie se sienta de lado, que el trabajo se reparta correctamente, que nos sintamos todos siempre en un estado positivo dentro de la tarea. Cuando hablamos, por tanto, mezclando lo que he ido viendo, un conductor pues va a tener una comunicación directa al grano y quiere que nosotros le hablemos también así. Puede ser muy franco, vamos a considerar a veces incluso agresivo o que podamos considerarle insultante, aunque no lo pretende, simplemente es que no intenta evitarlo. Le gusta vestir formal, de negocios y, como antes, va a relacionarse bien con otras personas que tengan ese mismo tipo de estilo. Un expresivo va a mostrarse animado, excitable, va a hablar muy fuerte, puede también tener entradas que puedan percibirse por otros como agresivas, pero en cambio le gusta vestir informal, de sport, y va a buscar también una comunicación que no sea tan directa como la del conductor, es que se base más en nuestra relación y en cómo vamos a mejorarla. En cuanto al estilo de comunicación de los analíticos, somos que también son específicos y concisos, pero muy basados en el dato, en aquello que es verificable, lo que no puede presentar dudas, que es lógico, que es claro, que tiene una estructura. También muy formal en su comunicación y va a lo fundamental de los temas. Los amigables, que pueden ser muy soñadores, pero sin embargo, en un equipo pueden llegar a presentar las propuestas más atrevidas o, como está de moda decir ahora, más disruptivas. Puede parecer poco preciso en lo que habla, hablar demasiado tiempo, hablar demasiado despacio,
para los demás, pero sin embargo también el contenido de lo que nos va a contar puede esconder auténticas perlas dentro de un discurso que a veces puede parecer demasiado poco preciso o poco centrado en la tarea. También le gusta vestir más informal, le gusta vestir de sport. Al final lo que estamos buscando aquí es cómo nosotros podemos manejar nuestra comunicación de una forma diferente para cada una de estas personas, buscando un estilo de comunicación que sea muy adecuado para cada uno de ellos. Viendo cómo se muestran los estilos dentro de esta matriz de análisis, los estilos que se encuentran opuestos en diagonal son aquellos que tienen más dificultades para comunicarse entre ellos, porque no comparten ninguna de las características. Un analítico y un conductor se van a relacionar relativamente bien porque van a hablar de una forma concisa, específica, van a hablar de datos. El analítico se va a orientar más al cómo hacer las cosas y el conductor al qué hacer, pero no van a tener grandes dificultades para entenderse, excepto que el uno habla muy deprisa y el otro más despacio, pero esto es soslayable. Un conductor y un expresivo, también los dos van a tener una cierta lucha por el control del micrófono, pero se van a entender bien en cuanto a tener la iniciativa en el hacer cosas, en el mostrarse más partidarios del hacer que del hablar. Un amigable y un expresivo van a compartir su preocupación por las relaciones entre los miembros del equipo, por las relaciones con los demás o con otros equipos, y el amigable va a tener una cierta tendencia a dejar hablar al expresivo e introducir ideas en los momentos en que le parezca más oportuno. Un analítico y un amigable, los dos van a hablar despacio, el uno se va a centrar más en el trabajo o en los componentes de la tarea, el otro se va a centrar más en las personas, pero tampoco van a tener grandes ni luchas por el poder, ni querer ninguno de los dos imponer al otro su criterio. En cambio, un analítico y un expresivo chocan frontalmente porque no tienen ningún punto en común. No quieren hablar de lo mismo, no quieren hablar de la misma manera y en general les es mucho más complicado entenderse. Del mismo modo, un conductor y un amigable también encuentran la misma dificultad. Para un conductor, un amigable le puede parecer incluso, no sé, así mal, un vago que está pensando solamente en hablar y en tener relaciones con los demás y no le preocupa para nada la tarea. Y al amigable, el conductor, le puede parecer una especie de tirano que no le preocupa para nada a la gente y que no le importa las consecuencias de los actos que realiza, ¿no? Con lo cual también tiene una cierta dificultad. Nuestro trabajo, por tanto, como líderes, será conseguir desarrollar una forma de comunicación entre los miembros del equipo que intente evitar este tipo de problemas, asignar las tareas y los roles dentro del equipo a cada persona de acuerdo a aquello en lo que nos puede aportar más valor. Y no tanto el querer decir, no, yo quiero tener solo expresivos o yo quiero tener solo conductores porque yo soy un conductor y me encontraría más cómodo. Al revés, aunque nosotros seamos conductores, tenemos que comprender cómo tenemos que adaptar nuestra forma de hacer y de hablar para que los demás se sientan también incluidos en nuestro equipo. Este tipo de trabajo, este tipo de análisis, estamos refiriéndonos a personas que a priori no presentan ningún tipo de característica conflictiva, simplemente son distintos, distintas maneras de entender por qué estamos aquí, qué debemos hacer, cuáles son las prioridades, pero a priori no presenta ninguna característica de tipo conflictivo. Sin embargo, podemos encontrarnos en el grupo también con otro tipo de personalidades que ya van directamente a lo que llamamos como personas difíciles. ¿Cómo tenemos que gestionar personas difíciles dentro de nuestro equipo? Vamos a ver un modelo de trabajo, un modelo de análisis que en primer lugar se va a basar en decir, bien, tengo una persona que tiene un comportamiento difícil dentro de mi equipo. Tengo que actuar, he de hacer algo, es importante, es prioritario que yo desactive
ese tipo de comportamiento o que sencillamente lo prohíba o que me deshaga de esta persona o que haga cualquier otro tipo de acción, pues va a depender de qué tipo de impacto el comportamiento de esta persona está causando sobre el equipo en general y sobre personas concretas, como veremos un poquito más adelante. Siguiente que tenemos que tener en cuenta es que las personas no suelen comportarse de una manera difícil sin que haya unas causas detrás. Estas causas pueden venir desde diferentes tipos de problemáticas que se basen en aspectos no resueltos del pasado de la persona o también pueden venir por aspectos presentes que nosotros podemos conocer o no y poder controlar con mayor o menor facilidad, pero que no podemos dejar de analizar. Porque si no conocemos las causas del comportamiento, no podremos ponerle remedio. Siguiendo este análisis que decía, ¿cuál es el impacto que tiene una persona difícil en un equipo? Bueno, pues puede tener distintos tipos de impacto. Cada uno de estos distintos impactos tiene una gravedad diferente y por lo tanto requiere de nosotros una prioridad a actuar sobre este comportamiento diferente. En primer lugar, el impacto de las personas difíciles puede ser sobre nosotros. Nos cansa, nos desgasta, no les comprendemos, nos molesta que discutan nuestras decisiones, pero no tiene impacto sobre nadie más. Bien, nosotros por algo somos líderes, tenemos que tener una cierta capacidad de sobreponernos al impacto de las personas difíciles sobre nosotros. Pongamos unas espaldas lo suficientemente anchas. Mientras el impacto sea únicamente sobre nosotros, vamos a tener en cuenta que este impacto no es grave. Empieza a ser grave cuando el impacto de las personas difíciles no es solamente sobre nosotros, sino que incide sobre el rendimiento medible de esa propia persona difícil y más grave todavía del equipo en su conjunto, o cuando empieza a contagiar, decimos, o contaminar el comportamiento de otras personas. Sea porque les siguen en su tipo de comportamiento o sea porque deciden apartarse del resto del grupo para no tener que sufrir ese tipo de comportamiento. A medida que el impacto no solo es sobre nosotros, sino es sobre el rendimiento, evidentemente la gravedad del comportamiento crece. Si además de sobre el rendimiento presente está afectando a otras personas, puede impactar también sobre el rendimiento futuro y por tanto ser todavía más grave. Finalmente, ese comportamiento difícil puede afectar a lo que nosotros llamamos factores contractuales, es decir, a compromisos que hemos adquirido con otros departamentos de la compañía o especialmente con terceros, sobre todo cuando estamos hablando de impactos sobre clientes. En este caso, la gravedad es máxima y la prioridad para nuestra intervención es absoluta. ¿Qué tipos de comportamientos difíciles podemos encontrar? Y de algún modo, algunos aspectos de qué podemos hacer frente a este tipo de comportamiento, porque nuestra capacidad de reacción es distinta. Y hemos citado los 10 más clásicos, un comportamiento que llamamos el tanque, alguien que actúa de una forma agresiva, pero no contra una persona concreta, sino que ataca a cualquier persona que haga una propuesta. Cualquier persona que proponga algo, que diga algo, es inmediatamente atacado, sea descalificando su propuesta o incluso más fuerte, descalificándole a él personalmente. Este tipo de individuo normalmente o bien realmente es una persona que tiene un comportamiento absolutamente agresivo y que por tanto nunca debíamos de haber contratado para nuestro equipo, o bien se siente en una posición en la cual entiende que el equipo en su conjunto, el líder o la empresa en general, le han tratado mal. Y él está reaccionando con agresividad frente a ese maltrato que él percibe. Es una persona que si llegamos a contactar y poder hablar con ella, se siente muy agredida, se siente muy maltratada y entiende que su reacción es la normal, viendo cómo el resto de las personas, del equipo, de la empresa, el líder, le trata a él, le deja de lado, no le hace caso, no le escucha,
ha rechazado en el pasado sus ideas, etc. Si queremos resolver el comportamiento de esta persona, obviamente tenemos que ir a la raíz de ese comportamiento, a encontrar esas causas, a poder tener una conversación franca en la cual podamos ver qué es lo que realmente es y qué es lo que no es más que percepción, sobre lo que es realmente qué hay, si hay alguna cosa en la cual nosotros hayamos contribuido a ella, ver cómo podemos compensarla o cómo podemos recuperarla y a partir de ahí empezar un proceso que no es fácil ni es corto, pero que nos permita desactivar ese tipo de comportamiento. Un francotirador es un tipo de comportamiento que caracterizamos con lo de lanzar la piedra y luego esconder la mano. Es decir, alguien que genera información negativa sobre otra persona del equipo, sobre el líder o sobre un grupo de personas del equipo, pero no directamente, sino que lo genera a través de terceros y esconde que él sea el origen de esos ataques o de esas informaciones. Es el típico que repite rumores o repite algo como si fuera un rumor, pero en realidad es él el que se lo está inventando. Este es un tipo de personalidad o es un tipo de comportamiento que normalmente va a venir no tanto de una sensación de sentirse maltratado en su conjunto, como el caso anterior, sino de un problema de relación concreto. Tenemos que encontrar primero al francotirador, que no siempre es fácil porque se esconde, y encontrado tenemos que trabajar cuál es ese problema de relación concreto, qué capacidad hay para mejorar esa relación y si no, qué medidas podemos tomar para que esa mala relación que puede ser con otra persona concreta no afecte al conjunto del equipo. Pues tenemos dos casos. Uno, el que llamamos el sabelotodo, el que puede ser en algunos casos incluso un genio, alguien que sabe mucho realmente del tema que estamos hablando, pero que tiene un comportamiento en el cual considera que él sabe mucho y los demás nada. Y por lo tanto no acepta que se discuta nada de lo que dice, no acepta que se le contradiga en ningún caso, etc. Este tipo de comportamiento es complejo de manejar porque normalmente estamos hablando de una persona que técnicamente o por su conocimiento es muy valiosa para el equipo y nosotros tenemos que tratar de hacerle ver hasta qué punto él primero puede ser un gran puntal y un apoyo para los demás y darle un poquito de coba a su ego, pero que es importante que él también comprenda que no es el único que sabe y que la aportación de los demás puede también incluso ayudarle a él y sobre todo ayudar a conseguir que él quede todavía mejor. El que cree que lo sabe todo pero no sabe nada, este al final es tan molesto como el anterior, pero además no tiene valor para el equipo, con lo cual el trabajo que hay que hacer aquí es abrirle los ojos y tener muy claro que a veces puede pasarnos que estén los dos en el mismo equipo y que si nosotros intentamos trabajar con este tipo de comportamiento, el que no sabe nada pero no sabe que no lo sabe, pueda decir, es que al otro se lo permiten que tenga las mismas actitudes que él. Y decir, claro, sí, pero es que el otro tiene un valor y tú no, ¿no? Esto es complicado decir y no podríamos decirlo con estas palabras, pero al final es el caso como cuando tenemos en un equipo de fútbol o de un deporte un jugador que es muy talentoso y que tiene algún comportamiento pues que puede ser percibido como arrogante o también que no acepta a los demás. Y lo que se le acepta a él en otros casos no se acepta en otro tipo de jugador. Es evidente que aquí tenemos que intentar suavizar esas condiciones, que también la persona que tiene ese comportamiento arrogante pues reduzca su manera de ser, que pueda ser vista como agresiva por los demás, pero también es cierto que tenemos que trabajar sobre todo con el otro en cuanto a hacerle ver todo lo que puede aprender cooperando con el equipo y no tomando una actitud que para nada va con él. Los explosivos, si esperamos a que exploten, van a ser muy difíciles de desactivar. El carácter explosivo es de la persona que va acumulando
resentimientos, que va acumulando energía negativa, pero no dice nada. Se sigue comportando normal, con cara hierática, lo asume todo y pasa un día y pasa otro día, hasta que llega un día en que, por lo que sea, supera su límite y luego explota, sin causa aparente en aquel momento, pero si analizamos todo lo que ha ido pasando en los días o semanas anteriores, vamos a ver el origen de esa energía y por qué ha explotado. Aquí no lo vamos a poder desactivar específicamente, sino que tenemos que hacer un trabajo continuo de ver o analizar que no haya personas dentro de nuestro equipo que vayan acumulando esas energías negativas sin manifestarlas. Tenemos que tratar con las personas y ver si tienen incomodidades, trabajos o dificultades y irlas matando poco a poco sin que llegue a acumularse la energía. Las otras personas son todas o responden a distintos tipos de comportamientos que nosotros debemos conocer y manejar, ¿no? Las personas que siempre dicen que sí son incapaces de decir que no, su asertividad es nula y luego al final se arrepienten, pero ya les han asignado todos esos trabajos que no van a poder terminar a tiempo y que al final van a perjudicar a todo el mundo. Tenemos que ser muy conscientes, para que eso no nos ocurra, de qué carga de trabajo le estamos dando a cada persona, y cuando este tipo de persona, que ya la tenemos identificada, nos dice que sí, darle una oportunidad otra vez de decir que no, que valore si realmente puede hacerlo, que no ocurre nada porque diga que esa tarea no puede asumirla porque ya tiene un exceso de carga. Las personas que siempre dicen quizás y nunca acaban de tomar decisiones, tenemos que manejarlas con plazos firmes y llegando al momento, o quizás a soluciones en las cuales les decimos, bueno, si no decides nada, voy a entender que decides B. Y forzarles de esta manera a que, si no quieren que sea B, tengan que decidirse por alguna de las opciones que les proponemos. Las personas que no, invisibles, que ni hablan, ni opinan, ni contribuyen, ni aportan nada, tenemos que trabajar con ellos individualmente y tenemos también que ver hasta qué punto podemos preguntarles o apretarles, por decir algo, delante del resto del equipo. Porque si su problema es un problema de personalidad en el cual realmente les da muchísimo apuro el manifestar sus ideas, sus opiniones delante de un grupo de gente o de un grupo especialmente grande de gente, podemos provocarles un bloqueo mayor si les forzamos a contribuir. Entonces tenemos que ver cómo podemos conseguir sus opiniones, conseguir sus contribuciones de una manera que no les bloquee o que sea uno a uno o sea preguntarle en un grupo pequeño o pedirle que aporte un input por escrito a las reuniones, etc. Las personas que siempre dicen no, y especialmente aquellas que siempre dicen que no, pero luego acaban haciéndolo, tenemos que ver hasta qué punto también nosotros vamos manejándolo, incluso a veces con un poco de humor, ¿no? Es decir, que ya sé que vas a decir que no, pero te tengo que pedir esto. Sabiendo que esa persona asuma un poco que su posición no puede ser sostenible porque no podemos tener una persona que no quiera hacer nada o que discuta permanentemente por tonterías. Las personas quejicas son muy molestas, pero su efecto fundamental es más sobre la energía y sobre el ambiente del grupo que no sobre el trabajo, porque hacen el trabajo, pero siempre quejándose. Tenemos que hacerles ver a estas personas todo aquello de positivo que tienen, teniendo en cuenta que no es siempre fácil, porque muchas veces este comportamiento quejita oculta un elemento de política de empresa, un elemento de política salarial, un elemento que constituye para ello un motivo de desmotivación y que todo aquello que nosotros queremos aportar como motivación o como hacerle ver va a ser con argumentos lógicos. Y los argumentos lógicos nunca pueden batir a los argumentos emocionales. Un argumento emocional tenemos que combatirle con argumentos emocionales, porque los argumentos lógicos y los emocionales no se mezclan bien o no se compensan
los unos a los otros. Cuando tenemos estos comportamientos difíciles, ¿cuál debe ser nuestra forma de tratarlos? Aparte de esos más o menos ideas que he ido lanzando. En primer lugar, como hemos visto ya antes, ¿no? Plantearme si es importante intentar resolverlo. Mira, ¿qué impacto está causando este comportamiento? Y a partir de aquí tomar una decisión. Si es importante, vamos a ponernos con ello. Si no es importante, vamos a dejarlo. Si es importante, segunda pregunta que tengo que hacer es, ¿qué he intentado hacer en el pasado? He intentado distintas cosas, he intentado hablar uno a uno, he intentado plantear las cosas delante del grupo, he intentado darle normas, todo lo que yo haya intentado, tendré que valorar qué es lo que ha funcionado y si no ha funcionado, cuáles de las cosas que no han funcionado podrían o tendrían la posibilidad, porque no han sido mal recibidas, de funcionar si las replantease ligeramente. Y a partir de aquí no simplemente decir, bueno, como no funcionó, esto ya no lo intento más, sino bien, esto no funcionó, pero creo que habría un camino, habría una brecha que si yo le diera unas vueltas más a este tipo de propuesta podría funcionar. Y en segundo lugar, en tercer lugar en este caso, todo el resto de preguntas tienen que ver con hasta qué punto lo que está ocurriendo no es responsabilidad de la persona que muestra el comportamiento difícil, sino es responsabilidad mía como líder. En primer lugar, diciendo, puede ser la dificultad o el origen de la dificultad el hecho de que yo cuando me han asignado a esta persona al equipo ya me ha venido con una etiqueta, con un San Benito de ser una persona difícil. Y yo ya desde el principio la he tratado como una persona difícil aún antes de que esta persona hiciera nada. Si es así, evidentemente soy yo quien tengo que cambiar mi comportamiento, más que nadie más. Siguiente, ¿desde qué base estoy juzgando a otros? ¿Desde qué base moral? ¿Desde qué base ética? ¿Hasta qué punto el comportamiento que estoy criticando no es un comportamiento que yo también muestro? Porque si es así, si es un comportamiento que yo también muestro, ¿de qué va a valer que yo le pida a los demás que hagan aquello que yo no estoy haciendo? No va a funcionar. Siguiente lugar, y teniendo muy en cuenta lo que decía de hasta qué punto me afecta a mí el comportamiento de las personas, es a quién permito que me enfade, a quién permito que me saque de mis casillas, a quién permito que me deje en una situación de debilidad porque no soy incapaz de asumir un comportamiento, un tipo de respuesta, incluso un insulto. Es decir, ¿quién controla mis emociones? ¿Soy yo capaz de controlar mis emociones o yo soy una persona a la cual fácilmente se la puede desestabilizar? Si yo realmente soy fácil de desestabilizar, es algo que tengo que trabajar internamente. No es un problema de las personas que hacen cosas que a mí me desestabilizan, sino que es un problema mío que me desestabilizo con demasiada facilidad y por lo tanto es sobre mí, sobre quien tengo que actuar. Y finalmente, en todo este grupo de cosas que tienen que ver con mi propio comportamiento, ¿qué partes de mi comportamiento están contribuyendo a esta dificultad? ¿Estoy yo dando privilegios o preponderancia a unas personas sobre otras? ¿Cómo creo que va a hacer sentir eso a aquellos que no estoy elogiando o que no estoy eligiendo o que no estoy poniendo como ejemplo para los demás? ¿Estoy yo retribuyendo a unos en función de qué tan buena relación tienen conmigo? ¿Estoy yo, por lo tanto, también asignando recompensas, otorgando reconocimientos que no se corresponden al trabajo real realizado por las personas, sino a mi percepción de cómo son como personas? Todos los aspectos que tengan que ver conmigo son los primeros que tengo que resolver si quiero resolver el problema. Pero luego también tengo que tener en cuenta que, como decimos siempre desde el punto de vista, desde el mundo del coaching, si yo quiero que una persona cambie su comportamiento, lo único que va a funcionar es que yo cambie mi comportamiento. No va a funcionar lo que le diga, no va a funcionar las normas que le dé, no va a funcionar los memorándums que le escriba, no va a cambiar su comportamiento si yo no he cambiado previamente el mío. Ese es un poco el contenido de lo que os quería comentar hoy. Y ahora también si tenéis pues algún tipo de pregunta que podamos ver, y si no, pues nos emplazaremos para un próximo webinar, en el cual os convocaremos ya teniendo en cuenta pues otros temas que podamos ir
tratando. En los próximos días, a todos aquellos que se habéis registrado y que habéis participado, os enviaremos un enlace con el vídeo del webinar para que podáis revisarlo a vuestro gusto, con tiempo, con calma y poder incluso pues, enviarnos alguna duda o pregunta que podáis tener por correo electrónico. Intentaremos resolverla de la mejor manera posible.